Edad Media y modernidad. Del siglo VI al XIV, los hombres y mujeres se consideraban súbditos de un rey e hijos de la Iglesia al mismo tiempo. Pasan fácilmente de los trabajos, penas y alegrías a la práctica de una religión sencilla y piadosa. Pero en el siglo XV comienza una nueva manera de entender la vida, que reconcentra al hombre en sí mismo. Se sigue creyendo en la religión cristiana, pero se contempla con admiración la antigüedad pagana con sus falsos dioses. El hombre siente una fuerte atracción por redescubrir la literatura, la filosofía y la arquitectura del mundo grecorromano. Es el llamado movimiento humanista. 2. El humanismo y la fe cristiana. En 1500 el humanismo está presente en todas partes. El movimiento humanista se origina y desarrolla en torno a los principios cristianos que forman la base de la civilización de aquel tiempo. Los mejores humanistas como Petrarca eran excelentes católicos, pero poco a poco el humanismo abandona la fe cristiana, poniendo en primer plano valores puramente naturales y humanos, abandonando así los fundamentos sobrenaturales de la fe cristiana. El humanismo cristiano del siglo XV pasa a ser el humanismo naturalista y profano del siglo XVI, que niega que el hombre sea obra de Dios y por lo tanto que el hombre no necesita la gracia de Dios para ser bueno. 3. El humanismo cristiano. Entre los humanistas cristianos sobresalen en Francia el clérigo Jacques Lefebvre d'Étaples. En Inglaterra destaca Santo Tomás Moro, abogado. Fue el primer seglar que desempeñó el cargo de canciller de Inglaterra y murió mártir por mantenerse firme a su fe. En Inglaterra también sobresalió Sir John Fisher, canciller de la Universidad de Cambridge, que fue obispo de Rochester y abogado de la reina de Inglaterra, Catalina de Aragón. Grandes precursores del humanismo cristiano fueron el poeta Dante Alighieri y Petrarca, gran promotor del estudio de los clásicos latinos. 4. Humanismo anticristiano. Los humanistas anticristianos luchan contra la imagen del hombre tal y como lo presenta la Sagrada Escritura, la tradición divina y el magisterio de la Iglesia. Erasmo niega el origen divino de la Iglesia y también que Jesucristo haya instituido los sacramentos. Escribió un libro con el título Elogio de la locura. Pomponazzi niega la inmortalidad del alma y la providencia divina que Dios tiene de las cosas, especialmente del hombre. El humanismo anticristiano dice que la verdad es la aproximación progresiva del ser de las cosas, negando así la doctrina de los filósofos cristianos que enseñaban que la verdad es la adecuación del entendimiento a la realidad de las cosas. El Renacimiento. El Renacimiento es otro de los movimientos culturales de esta época, que tiene sus orígenes en los años 1350 a 1400. Este renacimiento artístico pone su empeño en no copiar ni imitar el pasado. Las nuevas iglesias de Europa sustituyen la fila de aristas góticas por la suntuosa bóveda de estrella, las columnas lineales por las columnas múltiples y retorcidas, como las de Milán y Burgos, entre otras. Los mayores mecenas del Renacimiento fueron los papas. El primer gran pontífice del Renacimiento fue el Papa Nicolás V, que protegió a los mejores artistas de su tiempo. Fra Angelico decoró el despacho del Papa, hoy capilla de San Lorenzo. La misión de la Iglesia es la evangelización de los pueblos, las culturas, las instituciones, impregnar del espíritu cristiano todas las realidades humanas, pero la historia nos enseña que a veces los hombres de Iglesia también se contagian del espíritu mundano y anticristiano.
velemos y oremos para que los cristianos de nuestros tiempos no se contaminen con las ideologías anticristianas. En conclusión, 1. ¿Cuál es la característica de los tiempos modernos? La característica de los tiempos modernos es que el hombre se reconcentra en sí mismo y, aunque sigue creyendo en la religión cristiana, contempla también con admiración la antigüedad pagana con sus falsos dioses. 2. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es un movimiento cultural que se origina en torno a los principios cristianos, pero que, poco a poco, abandona la fe cristiana, poniendo en primer lugar los valores puramente naturales y humanos. 3. ¿Quiénes fueron grandes humanistas cristianos? Entre los humanistas cristianos sobresalieron Jacques Lefebvre de Tades, en Francia, Santo Tomás Moro y San John Fisher en Inglaterra. Dante Alighieri y Petrarca fueron grandes precursores del humanismo cristiano. 4. ¿Quiénes fueron humanistas anticristianos? Fueron humanistas anticristianos, entre otros, muchos Erasmo, que negó el origen divino de la Iglesia, y Pomponazzi, que negó la inmortalidad del alma y la providencia divina. 5. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento que pone su empeño en no copiar ni imitar el pasado. Las catedrales de Milán y Burgos son dos buenos ejemplos de ello. Ser pagano ha sido asociado con lo primitivo y lo antiguo, y también con lo depravado, lo malo o lo oscuro, y por mucho tiempo se le dio por acabado. Pero de un siglo y medio para acá hemos asistido al gran resurgimiento del paganismo y su revaloración. ¿Qué es realmente el paganismo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Con qué se le confunde? Hoy hablamos de ese tema. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. El siglo IV de nuestra era significó el gran triunfo del cristianismo. Fue cuando la religión cristiana dejó de ser perseguida en el Imperio Romano y se convirtió en la iglesia más importante del imperio. Esto sucedió especialmente a partir del año 313, cuando Constantino, mediante un edicto, el emperador Constantino, mediante un edicto, declaró que la religión cristiana debía ser tolerada. Entonces esto le permitió a los predicadores, a los pastores cristianos, poder iniciar su gran proceso de cristianización del Imperio Romano. Y tuvieron un gran éxito, especialmente en las ciudades, como por ejemplo en Roma, donde no tuvieron prácticamente ninguna resistencia. Sin embargo, había un personaje, un tipo de persona que se le resistía a estos dos predicadores, a estos proselitistas cristianos, y era el paganus, o sea, el habitante del pagus o aldea. Esta es la persona que vive en el área rural, son los rústicos, los campesinos o los aldeanos, que se resistían a dejar sus antiguas costumbres, sus viejas creencias y sus tradiciones. Ellos querían seguir aferrados a sus dioses familiares, a los dioses que habían conocido toda la vida. Y no les hacía nada de gracia esta nueva fe que venía a dejar por fuera a todas sus tradiciones. Entonces los paganos comenzaron a ser vistos como personas difíciles, como un grupo de personas a las que había que ir a convencer y con las que había que trabajar mucho. Todo esto se desarrolló a lo largo del siglo hasta que las cosas comenzaron a ponerse cada vez más oscuras para los paganos. En el año 380, el emperador Teodosio declaró en su edicto de Tesalónica que la religión cristiana era la religión oficial del Imperio Romano y prohibió los sacrificios paganos, la actividad de cierto tipo de adivinos como los arúspices, y también cerró templos y criminalizó a aquellos magistrados que no aplicaran las leyes antipaganas que estaba promulgando.
O sea, las cosas ya empezaron a ponerse muy oscuras para los paganos en esa época. Y a pesar de que hubo senadores que pidieron y otras personas que pidieron al emperador que hubiera tolerancia para la práctica de los ritos paganos, aún así el emperador no quiso cambiar de opinión y peor aún, en el año 392 publicó su edicto de Constantinopla, en el que prohibió por completo todas las prácticas paganas, inclusive en la esfera privada. Entonces, la cristianización de Europa estaba apenas comenzando en esa época y se extendió a lo largo de toda la Edad Media. Aunque el Imperio Romano cayó eventualmente, eso no significó que la Iglesia cristiana perdiera poder o influencia, más bien al contrario, fue de las pocas instituciones que se puede decir que conservó su solidez y que conservó su ímpetu para poder llevar sus ideas y su doctrina a todos los rincones de Europa. Eso significó que primero cayeron los cultos paganos grecolatinos, pero después siguieron los cultos que estaban al norte de Europa, por ejemplo, los cultos druídicos o los cultos nórdicos. Todos esos fueron eventualmente siendo prohibidos, destruidos, perseguidos por la cristianización que se llevó a cabo. Entonces, durante la Edad Media vemos que los dioses paganos se convirtieron a los ojos de la Iglesia cristiana en ídolos, o sea, dioses falsos, e inclusive adquirieron la categoría de demonios. Entonces, toda aquella persona que todavía tuviera intención de adorar a sus dioses de toda la vida, sus dioses tradicionales, fue vista inmediatamente como un adorador demoníaco y perseguida como tal. De hecho, durante toda esta Edad Media, al pagano se le fue atribuyendo toda clase de crímenes. Se le pintaba como una persona depravada, malvada, criminal, y de que practicaba ritos oscuros y que hacía sacrificios terribles, etc. O sea, se le atribuyeron muchas historias, el mismo tipo de historias que se le atribuían, por ejemplo, a los herejes y a las brujas. Entonces recibió el mismo tipo de castigo. Fue perseguido, fue torturado, fue quemado. Al punto que cuando terminaba la Edad Media, prácticamente el paganismo europeo había desaparecido.